Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar del auge de los parados ocultos en España. Estamos hablando de más de 800.000 desempleados que no reflejan las cifras del desempleo. Vamos con ello. Y sí, amigos, volver a recordaros mundoemprende.com, el portal de información para autónomos, para pymes, para empresarios, pues para el que quiera estar informado de todas esas cosas que es más complicado encontrar en el resto de prensa. Y una de ellas, pues es el titular que tenemos hoy. Dice: el auge de los parados ocultos en España, más de 800.000 desempleados no reflejados en las cifras oficiales. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Lo hemos hablado en este canal muchas veces. Bueno, pues que hay 800.000 parados, que el número exacto son 831.865 individuos que no se consideran parados, que tienen contrato fijo discontinuo y que incluso cuando no tienen actividad, cuando están en esa parte discontinua, pues no se cuentan como desempleados. Siguen contando como trabajadores, además, con contrato fijo. Bueno, pues esto se debe a la reforma laboral. Eliminamos de un plumazo el contrato temporal, tan importante en nuestra economía, y como las cifras, los indicadores se basaban en el número de contratos temporales, al no haber contratos temporales o casi no haber contratos temporales, pues ya tenemos un mercado laboral en el que no hay empleo temporal. Sí. Así es. Luego hemos mejorado muchísimo el empleo temporal porque el indicador de empleo temporal pues ya tiene unos datos maravillosos. Hombre, lo que hemos hecho ha sido cambiar de nombre o quitar ese tipo de contrato y pasarlo a uno que suena mucho más bonito, que es contrato fijo, lo que ya nos da estabilidad en el empleo, discontinuo. Bueno, discontinuo. La realidad, contratos temporales no son fijos, la sensación de inseguridad es continua para este tipo de trabajadores y estamos hablando ya de cifras récord. Ahora mismo, repito la cifra, 831.865 personas que tienen un contrato fijo discontinuo, que no aparecen en las cifras de desempleo, ni siquiera cuando están sin trabajar, que además tienen derecho a pedir su prestación por desempleo cuando se supone que no están desempleados y que al final pues es hacernos trampas al solitario. Esta reforma laboral, lejos de acabar con la temporalidad, la ha mantenido y la ha disfrazado, y lejos de terminar con la precariedad, pues ahora tenemos 831.865 individuos que no tienen un trabajo que les dé suficientes ingresos como para ganarse la vida, además no son desempleados y tienen siempre la incertidumbre de qué es lo que va a pasar el mes siguiente. Así que ni hemos reducido la temporalidad ni hemos reducido la precariedad en el empleo. Una reforma laboral maravillosa. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de parados ocultos en España? Bueno, pues principalmente a los trabajadores que tienen ese contrato fijo discontinuo, que pues mantienen una relación laboral con su empleador, pero en ese momento no están ni trabajando ni percibiendo ingresos en determinados periodos. Como te decía, de hecho, pueden pedir esa prestación por desempleo. Se pueden inscribir como demandantes de empleo en el servicio público estatal, en el SEPE. Bueno, pues no sé, son demandantes de empleo y a la vez tienen un contrato fijo. Claro, estas cifras, si las sacamos del desempleo, pues trastocan, unas cantidades ingentes la visión global del desempleo en España. Estamos hablando que al realizar la reforma laboral se produce ese cambio de contrato temporal a acogerse al fijo discontinuo y que, pues gracias a esa reforma incrementamos en más de un 135% esta figura, que es verdad que ya existía antes de la reforma laboral, pero que no se utilizaba porque se utilizaba el contrato temporal. Claro, esto genera unas discrepancias muy importantes entre los datos oficiales y la realidad del mercado laboral. Si escondemos la realidad del mercado laboral, pues ¿cómo vamos a esperar que nadie haga nada para intentar solucionar un problema que no tenemos, que está escondido detrás de las cifras? Claro, estamos hablando ahora mismo de 2,56 millones reportados oficialmente a finales del 2024. 2,56 millones de desempleados, que es un tema muy importante. Con esta cifra lideramos la Unión Europea en desempleo, con el mayor número de jóvenes, de mujeres desempleadas.
Bueno, pues campeones con esta cifra, pero es que esta cifra está muy lejos de la realidad. Si incluimos esos parados ocultos de los que estamos hablando, nos vamos a cifras de 3,39 millones de desempleados en España. De verdad, esto debería ser la prioridad número uno, generar suficiente tejido empresarial, generar suficiente actividad para que toda esta gente pudiera ponerse a trabajar, hubiera puestos de trabajo para todos ellos, más allá de repartir el trabajo que ya hay, que es eso de la reducción de la jornada laboral. Oye, mira, estos son los trabajos que somos capaces de generar, no somos capaces de generar más riqueza, así que vamos a repartir la que tenemos. Claro, esto afecta a muchísimas cosas dentro de nuestra economía. Por ejemplo, a la sostenibilidad de las pensiones. Es que tenemos 2,56 millones según los datos oficiales y 3,39 millones según los datos reales de personas que o no cotizan suficientemente para las pensiones de los pensionistas que ahora están cobrando esas pagas. Bueno, pues está muy bien decir, bueno, vamos a traer población inmigrante para mejorar la pirámide. Perfecto, si al final podemos volver a tener una pirámide súper grande en la base, pero si de esa pirámide grande en la base, la mitad, el 30%, el 20%, el 15% están en una situación de desempleo, que no solo no están aportando a esa seguridad social, no están aportando con esos impuestos necesarios, sino que además pues están necesitados de recibir ayudas por parte del Estado pues para poder mantenerse y para poder pagar sus gastos. Luego, el gran problema que tenemos con la sostenibilidad de las pensiones, como todo, es el mercado laboral. Es que si somos capaces de coger esos 2,56 millones o esos 3,39 millones y ponerlos a trabajar, que haya suficiente trabajo para que toda esta gente pueda trabajar, pues fijaos la de cotizantes más que tendríamos para cubrir el déficit de las pensiones en la seguridad social. ¿Y qué es lo que habría que hacer desde ya? Bueno, pues lo primero, una revisión de esa metodología estadística. A ver, fijemos unos criterios contables que nos permitan, primero, tener valores comparables hacia atrás, porque en cuanto cambiamos las reglas del juego, pues claro, comparamos los 2,59 millones con el dato de no sé cuándo y, pues hemos mejorado. No, perdona, es que has cambiado la manera de medir y no son 2,56, son 3,39. Estás mejorando el desempleo, pero no, ni de lejos, esas cantidades que parecen cuando estamos comparando manzanas con peras. Así que, por favor, una revisión metodológica, un estándar que nos permita comparar cosas comparables y así pues poder entender dónde están los problemas y poder poner medidas para solucionar esos problemas. Después, la transparencia informativa. Está claro que con los datos y un análisis en una dirección, en otro, pues se pueden sacar argumentos totalmente opuestos y lo que parece un dato positivo para unos pues es negativo para otros. Bien, eso no lo vamos a poder tocar, pero ya claro, si lo que vamos es a tocar la fuente de los datos, si el dato oficial ya lo hemos cocinado, ya lo hemos sesgado, hemos cambiado una denominación de un tipo de contrato, hemos eliminado otro para que al final las cifras digan lo que necesitamos que digan, pues vamos a tener un problema, porque las cifras no están para hacer publicidad política o no deberían estarlo. Las cifras son indicadores de rendimiento, son indicadores que nos tienen que ayudar. En marketing hablamos de los famosos KPIs o en la gestión de negocios. Bueno, pues aquí esos datos, si los manipulamos, nos estamos haciendo trampas y no solo eso contribuye a que, bueno, pues podamos engañar a la sociedad, sino que además pues nos estamos engañando a nosotros mismos y no estamos tomando las medidas que hay que tomar para resolverlo de base. Y luego, fundamental, lo que tenemos que hacer es una evaluación de nuestro mercado laboral. Tenemos que evaluar qué estamos haciendo para mejorar nuestro tejido empresarial, para hacerlo más grande y que además, bueno, pues tenga un tamaño mayor cada una de esas unidades que generan riqueza. Cuanto más pequeñas son esas unidades, bueno, pues menos recursos tienen, menos herramientas, menos estables son y cuando vienen las crisis, pues caen en cadena. Y al final, todo ese músculo empresarial que se pierde, pues tiene su derivación en la generación de riqueza y también, muy importante, en la creación y mantenimiento de los puestos de trabajo. Así que, por favor, entre todos los políticos, sin tema electoral, hay que sentarse para darle una vuelta a nuestro mercado laboral y eso, simplemente eso, ya ayudará a
tener que recaudar menos impuestos porque habrá mucha más gente pagando impuestos. Bajaremos ese esfuerzo fiscal, manteniendo la presión fiscal. Por otro lado, estaremos contribuyendo a la sostenibilidad del sistema de las pensiones porque habrá mucha más gente cotizando, con lo que, bueno, pues tocaremos a menos para cubrir esos gastos que ahora mismo, bueno, por nuestro sistema de seguridad social, pues hemos asumido, en el que nosotros ahora pagamos las pensiones de los que se están o de los que ya están jubilados ahora. Una inversión en esa pirámide poblacional pues hace que esto refleje lo que en realidad es, que no es otra cosa que un sistema Ponzi, en el que cuando los que entran por abajo, los que empiezan a cotizar, cotizan menos, son menos y tienen más problemas para generar riqueza, pues al final los que se han jubilado y les hemos prometido que tendrán sus pensiones, lo tienen mucho más complicado. Así que importantísimo que los datos no los manipulemos, tengamos datos fiables, importantísimo. Segundo, que bueno, haya cierta transparencia informativa, no manipulemos el dato en sí, que después las interpretaciones, las teorías, vale, pues está claro que cada parte hará sus análisis, pero de un dato cierto, ya partimos de un dato falso, y que nos sentemos entre todos a evaluar cómo podemos hacer esto del mercado laboral. Y ya os digo yo que pasa por trabajar de manera intensiva ese sector privado para tener cada vez más músculo empresarial y que además ese músculo empresarial pueda crecer sin miedo a normativas, obligaciones, exceso de impuestos, que pueda crecer, que genere estabilidad y que nos permita aguantar las crisis que, bueno, sabemos que son cíclicas, irán viniendo, y aquí lo importante no es que venga la crisis o no venga, sino es lo preparados que estemos para sufrir lo menos posible cuando llegan esas crisis. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas, que le des a en la cabeza, que aceptes las notificaciones, y si lo que quieres es seguir con todos estos temas del emprendimiento, la economía, mercado laboral, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.